sí, a los participantes a través del Facebook o del Zoom, si pueden hacer las preguntas acá en el Zoom, a través de preguntas y respuestas, y en el Facebook. Hasta ahora no hay muchas preguntas, han sido tan claros y contundentes, aunque en posturas un poco diferentes, que no hay, parece que hay pocas preguntas. Doctora, le hago una pregunta. En el protocolo de investigación usted mostró en pacientes en ventilación espontánea. ¿Qué hacen en los pacientes en ventilación mecánica? No, el protocolo no se hizo para pacientes con ventilación mecánica. Es solamente para los pacientes que están en sala general. Más allá de que el protocolo no sea, ¿usted cree que ya es tarde o no tiene utilidad en este estadio de la enfermedad? No, creo que podría ser de utilidad. De hecho, los australianos están haciendo un protocolo solamente en ventilación mecánica. Podría reducir, por el efecto antiinflamatorio, la misma lesión por respirador, no solamente por el COVID. Pero bueno, nuestro protocolo es solamente en ventilación, en oxigenoterapia común o en sala general. Bueno. Perdón, Cristina, yo quiero remarcar que todas estas son hipótesis valiosas, pero el uso para estas indicaciones solamente puede ser parte de ensayos clínicos controlados. Como médicos asistenciales no estamos autorizados a usarlo. Absolutamente. Quedó clarísimo eso. Doctora, preguntan dentro del Perdón, una aclaración. Nosotros, digamos, los únicos pacientes que se nebulizan son los pacientes que cumplen los criterios de inclusión en el protocolo. Los pacientes que no cumplen el criterio de inclusión reciben la profilaxis con heparina y nada más. ¿Y cuáles serían las contraindicaciones con respecto a la administración por vía inhalatoria? ¿En el protocolo o en general? En su protocolo, por ejemplo. Eso preguntan desde el auditorio, si hay algún tipo de contraindicación. Las contraindicaciones son las contraindicaciones habituales para la heparina, que el paciente no dé el consentimiento o que el paciente tenga comorbilidades o esté en otro protocolo por el cual no lo podamos poner. O no tenga, digamos, el paciente tiene que tener neumonía por COVID, tiene que tener parámetros de inflamación. Si no tiene la radiología, la hipoxemia y los parámetros de inflamación, no es candidato para el protocolo tampoco. Muy bien, gracias, doctora. Arnaldo, ¿querías decir algo? No. Acá, no. Bueno, les cuento que si bien no nos animamos, parece hacer muchas preguntas, hay 350 personas, no solo de Argentina, sino también de Perú, México, Bolivia, Paraguay, República Dominicana, que nos están escuchando. Preguntan a Arnaldo si les podés explicar un poco cuál es la técnica del protocolo de investigación del lecho sublingual. Me imagino que preguntan con qué equipamiento se hace. Este es un sistema de videomicroscopía, es una tecnología bastante sencilla, es un videomicroscopio que emite una luz a una longitud de onda que es absorbida por la hemoglobina y de esa forma se contrasta los glóbulos rojos circulando por la microvasculatura. Esta es una técnica que nosotros hemos usado muchísimo en la evaluación de pacientes sépticos, en otras patologías, incluso en patologías crónicas como hipertensión arterial. Es una técnica no invasiva y por supuesto este es un protocolo observacional que tiende a hacer una caracterización fisiológica. Y yo lo que puedo afirmar, de acuerdo a lo que hemos observado, lo que seguimos observando, ya tenemos cerca de 40 pacientes estudiados, es que la microcirculación sublingual de los pacientes con COVID no es una microangiopatía trombótica. Hay alteraciones que son sutiles y básicamente el hallazgo
del aumento de la densidad vascular, que parece ser una expresión de la angiogénesis aumentada, como se ha demostrado también en pulmón. Pero esto no tiene aplicación clínica, asistencial, es un protocolo de investigación. Gracias, Arnaldo. Doctora, cuando usted hablaba del timing para cambiar de estrategia terapéutica en base a la progresión ya al paciente que pasa la primera semana y que tiene complicaciones con infecciones intranosocomiales, ¿cuál sería exactamente ese timing que usted propone o cómo lo establecería? Digamos, el paciente que está internado en forma prolongada tiene indicación de profilaxis antitrombótica, pero en todo el tiempo, digamos, pero hasta que deambule. Pero lo que es cierto es que hay que estar muy atento a que a veces los pacientes en su evolutividad pueden presentar descenso de los factores de la coagulación, como puede ser las plaquetas, o por compromiso de la sepsis y compromiso hepático, descenso del resto de los factores de coagulación, o daño renal, y entonces están más expuestos al sangrado y tenemos que ajustar no solamente la dosis de heparina, sino el tipo de heparina, porque uno tiende a la enoxa porque es la heparina que menos expone al enfermero a tener que entrar, pero si el paciente en su evolutividad desarrolla insuficiencia renal importante, no va a poder seguir con enoxa. En principio, debería ser cambiado a una heparina no fraccionada. Lo que quiero decir es que el manejo de la profilaxis y el manejo de la hemostasia es dinámico. Lo que se le pone al principio a lo mejor no es lo mismo con lo que sigue días después, o aparece una contraindicación para que esté recibiendo esa profilaxis y tenga que recibir solo profilaxis mecánica. De acuerdo. Y en relación a eso, ¿cada cuánto o cómo sería para usted la frecuencia en que se tiene que seguir el laboratorio y cuál de los marcadores? Hay dos cosas que yo quiero remarcar. Un poco de los últimos trabajos que presentó el doctor en relación al riesgo trombótico del paciente con neumonía y del paciente séptico. No sé si en esas series los pacientes que tienen una importante presencia de trombosis recibían en todas las series profilaxis antitrombótica o no. Sí. Porque, por ejemplo, porque lo que publican los chinos, el trabajo ese que aparece al principio, ellos ni siquiera daban profilaxis antitrombótica, con lo cual, terrible. obviamente a los que le dieron un poquito seguramente iban a tener una tendencia a tener menos problemas en general. Así que bueno, si en esos recibieron todos, bueno, estamos ok. ¿Me recordás el resto de la pregunta, que me fui un poco? Eso que usted dice, son diferentes etapas que se van a evidenciar a través del laboratorio de la coagulación. No solamente del laboratorio de la coagulación, digamos, se van a evidenciar también con la función renal, con la posibilidad de que el paciente haya tenido algún evento isquémico cerebral o hemorrágico cerebral, o que intercurra, como pasa mucho con estos pacientes, que hagan un sangrado digestivo. Digamos, hay que ir valorando al paciente diariamente. Los que hacemos profilaxis antitrombótica en las instituciones, una de las cosas que remarcamos es que los pacientes tienen que ser evaluados diariamente. Como uno evalúa los cultivos y si sigue con ese antibiótico, también tiene que valorar con qué heparina y con cuánta heparina sigue de acuerdo al paciente que tiene delante ese día. Si el paciente empeoró su función renal, si el paciente tuvo un sangrado o una sospecha de sangrado del tubo digestivo, no es solo el laboratorio de hemostasia. Pero, la clínica lo que lógicamente, pero cuando uno tiene que, aparte, guiarse por el laboratorio, lo que preguntan es ¿tiene sentido hacer todos los días número D? No, en la Argentina no tiene sentido hacer todos los días. Si uno no está haciendo investigación, es mucho recurso y no es lo que va a definir la conducta. Lo que a mí sí me parece que uno tiene que ser incisivo en la búsqueda de fenómenos tromboembólicos. Y después de ponerme a estudiar estas cosas,
Creo que uno tiene que ser incisivo en buscar trombosis venosa profunda y eventualmente embolia de pulmón en cualquier paciente séptico, no solamente en pacientes con COVID. Y yo, tratando de responder algunas preguntas que he visto en el chat, yo resumiría que, por lo menos esta es mi posición, que yo soy muy clásico para las indicaciones de anticoagulación y no me regiría por ningún valor de laboratorio para conductas terapéuticas. Una pregunta que me hacen por ahí también, por favor, Cristina, te la voy a contestar rápidamente. Me preguntan cómo sabemos que lo que ocurre a nivel sublingual es lo que ocurre a nivel pulmonar. No, precisamente yo estoy diciendo que a nivel sublingual ocurre una cosa distinta de lo que ocurre a nivel pulmonar. La microtrombosis pulmonar ocurre en todo distrés, sea COVID o no sea COVID. Y las alteraciones de la microcirculación sublingual no tienen ninguna relación con eso. Y esto nos hace pensar que las alteraciones de la microcirculación no necesariamente son la causa del fallo multiorgánico en los pacientes con COVID. Yo quería remarcar algo de lo que dijo Arnaldo, con lo cual coincido, que las decisiones terapéuticas no están definidas por los resultados de laboratorio. Sobre todo en cuanto a si subo o no subo la dosis de heparina, sí, en función de la función renal, ese tipo de cosas, pero no porque si el dímero D subió o bajó, o si el fibrinógeno subió o bajó, es lo que va a definir lo que yo estoy haciendo, sino la clínica del paciente, la posibilidad de encontrar el evento trombótico. Creo que además de los fenómenos de trombosis venosa profunda a buscarlos y embolia de pulmón, hay que remarcar que muchos pacientes tienen las lesiones isquémicas en piel y las embolias en extremidades y en piel, y que eso por ahí a veces en el que está en terapia se puede confundir en los primeros días con lesión por presión. La realidad es que hay muchos fenómenos en piel que también son indicadores de eventos trombóticos que hay que tenerlos en cuenta desde el punto de vista clínico. De acuerdo. Rosa, ¿querés abrir el micrófono? ¿Alguna pregunta? Yo lo que quería era un poco hacer un pequeño resumen, que a lo largo de los años en terapia intensiva, ¿no? Fuimos cambiando un poco justamente esto, la búsqueda de la trombosis venosa profunda. Hace muchos años los vasos que clásicamente hacían trombosis venosa profunda eran los femorales. Luego esto fue cambiando y empezaron a aparecer algunos trabajos con trombosis venosa profunda a nivel de los vasos del cuello, y fundamentalmente luego de comenzar con la utilización del SAYO, o sea, la saturación yugular de oxígeno a nivel de, como método de seguimiento de los pacientes con trauma cerebral o con cerebro agudo, ¿no? Donde se vio que hasta un 14 o 15% de las yugulares utilizadas para el SAYO podían tener trombosis. Lo que no se sabía, y todavía mucho no se sabe, es qué se hacía con esa trombosis venosa profunda. Eso llevó, y el hecho de poder tener el ecógrafo al lado de la cama del paciente, llevó a investigar mucho más los vasos a nivel superior, o sea, los vasos de cuello, yugulares y subclavio. Y la verdad que se fueron viendo mayor incidencia de la supuestamente documentada de trombosis venosas profundas en los pacientes críticos fuera del COVID, ¿no? Entonces, esto con el asunto del COVID, obviamente que uno busca la trombosis venosa profunda de vasos frente a determinadas circunstancias, cuando sospecha que el paciente puede tener quizás un evento tromboembólico, una hipoxemia que no mejora, una hipoxemia aguda, etcétera, o a nivel de los miembros inferiores, edema a nivel de los miembros inferiores, porque realmente son situaciones muy difíciles en los pacientes críticos, o pacientes que persisten febril, pese a un tratamiento antibiótico, que persiste una bacteriemia al mismo germen, entonces uno empieza a buscar posibilidad de tromboflebitis, entonces empieza a estudiar y buscar la trombosis venosa profunda. Y la verdad que cada vez se encuentra más trombosis venosas profunda en estos pacientes, especialmente en las áreas que, o sea, los vasos superiores, donde clásicamente hace años se pensaba que no tenían, no había trombosis venosa profunda, y que
cuando había la incidencia de TEP era muy bajo. Sin embargo, ahora, en los últimos trabajos, sí se sabe que a estos pacientes hay que anticoagularlo, porque siquiera uno tiene otro procedimiento como es la colocación de un filtro, como sería la trombosis venosa profunda inferior. Entonces, la pregunta es, justamente esto, ¿no? Estamos haciendo un sobrediagnóstico porque, digamos, a los pacientes no COVID habituales en la terapia intensiva es un poco esto, o sea, buscamos la trombosis venosa profunda frente a determinados signos o síntomas, ¿no? Tenemos sospechas y la buscamos y a veces la encontramos y a veces no. Realmente el porcentaje, un poco como dijo Arnaldo, es bastante variable, pero en los trabajos por COVID realmente se fue directamente a buscar. O sea, realmente los pacientes fuera de COVID no estudiamos ni angiotac ni nada, a lo sumo podemos llegar a hacer una ecografía, un ecodoppler, mejor dicho, pero la verdad que la búsqueda es frente a determinados diagnósticos. Entonces uno se pregunta, quizás de estos pacientes uno está perdiendo, los pacientes no COVID, digo, ¿no? Está perdiendo quizás más eventos tromboembólicos o más trombosis que uno no los detecta, porque también hay un porcentaje bastante variable de pacientes que se van de alta y tienen un TEP, se van de alta, o se van a la sala, salen de la terapia intensiva, se van a la sala y tienen eventos, un TEP que inclusive los lleva a la muerte. Entonces, esa es mi duda, ¿no? En estos pacientes COVID, ¿se está haciendo un sobrediagnóstico porque en realidad tienen la misma incidencia que los no COVID? ¿O es realmente así? Esa es mi pregunta. Gracias. Realmente excelente las dos presentaciones. Y mira, Rosita, yo me pregunto lo mismo y encuentro evidencia en la literatura que marca que cuando en pacientes con sepsis, no COVID, se hace una búsqueda sistemática, la incidencia es tan alta como en COVID. Seguramente hace falta mucha más evidencia para que este concepto quede establecido. Pero yo te digo, a mí una cosa que me queda de todo esto es que tal vez la búsqueda de la trombosis venosa profunda debería ser un hecho sistemático, regular, no sé, una vez por semana, en cualquier paciente séptico, independientemente de que tenga síntomas, que tenga fiebre inexplicada, que persista con hipoxemia o que tenga flogosis. A mí me parece eso, pero me parece, y todavía no hay evidencia. Bueno. Pero lo lógico es que si uno encuentra una trombosis, la trombosis está ahí, hay que tratarla, porque si no es un riesgo. Sí, eso no cabe ninguna duda. Yo la verdad que no puedo darte una estadística de esto, solo te puedo dar una impresión. Nosotros en nuestra terapia, la profilaxis antitrombótica en la clínica nació en forma protocolizada a finales de 1998. Tuvimos el primer protocolo de profilaxis antitrombótica y la paradoja fue que nació en terapia. No nació en clínica médica, nació en terapia. Porque nos enojábamos con los pacientes que se operaban de cadera y nadie hacía lo que tenía que hacer y terminaban con la embolia de pulmón en la terapia. La realidad es que hemos pasado la epidemia de H1N1, que ya nosotros le poníamos a todos los pacientes en terapia, se les hacía el score para ver si se les ponía profilaxis o no, y el 99% da para tener profilaxis por los factores de riesgo. Y yo no recuerdo haber visto durante las internaciones por neumonía por H1N1 la cantidad de fenómenos trombóticos que estamos viendo en este momento en la misma terapia con la misma cantidad de camas. Si bien a lo largo de mi vida he visto muchos pacientes irse de alta y tener un TEP al momento de irse de alta o levantarse de la cama y quedarse ahí, etcétera, también me llama la atención la cantidad de eventos trombóticos que estamos viendo, incluyendo TEPs, en pacientes que vienen después de haber hecho el aislamiento, sin haber estado internados y supuestamente sin haber estado tan graves.
y te están llegando a la guardia, sin ir más lejos, la semana pasada 2 que tuvieron su hisopado positivo, que fueron hisopados porque su compañero de trabajo, trabajar en un frigorífico, tenía el hisopado positivo, como trabajadores en el mismo sector se los hisopó, fue positivo, lo mandaron 14 días en aislamiento de su casa, volvió a trabajar, y al día 3 de estar trabajando, tuvo que consultar por disnea brutal y tenía una flor de embolia de pulmón. Y lo único que tenía como reciente era el COVID. De esos ya vi 2. Alguien comentó en el chat recién otra que murió de la embolia de pulmón cuando le dieron el alta del COVID, digamos. Es como que uno en lo que ve, yo que veo la guardia general, el piso y la terapia, veo más de lo que estoy acostumbrada de ver. Como me contestó en un momento Emanuel, le digo, che, hay una epidemia de trombosis. Me dijo, bueno, estás en una pandemia de COVID, ¿qué querés ver? Bueno, no sé, digamos, no tengo el número, pero me llama la atención, digamos, la cantidad de consultas de los aislados que no tuvieron hipoxemia teóricamente al menos, que solo estuvieron en su casa y que vienen con la embolia de pulmón o la trombosis en la pierna. Las trombosis en el piso están como más tranquilas, porque ahí sí les damos profilaxis a todos, y en la terapia nos va aceptable, digamos, en cuanto a trombosis periférica, ¿no? Pero igual, hay más que cuando fue la H1N1, en mi impresión. En relación a eso, Solamente una doctora, impresión. preguntaba, en relación a eso que está planteando, ¿usted cree que en algunos pacientes con factores de riesgo hay que hacer profilaxis en los leves sin internación y hay que extenderlos en los que se dan de alta o no? Bueno, yo creo, como en el paciente con cáncer, creo que si el paciente se va de alta después de haber estado con una neumonía por COVID, aún sin haber estado en terapia intensiva, trato de darles todas las recomendaciones, y esto lo hemos unificado con los clínicos para que el que le dé el alta se ocupe de eso, insistir en el tema de que deambulen, que se hidraten adecuadamente, y según las características del resto de los factores de riesgo del paciente, les estamos dejando 10 días más de profilaxis. Profilaxis, nada más. Y a los que están en la casa, no lo sé, a la luz de lo que estoy viendo, pareciera que es un tema muy complicado, porque la trombosis venosa profunda, olvidémonos del COVID. Cuando uno en las trombosis venosas profundas de novo, que aparentemente no tienen ninguna causa para haberla tenido, interroga a los pacientes, es muy común que en los 30 días previos haya habido algún evento catalogado como inflamatorio que el paciente puede haber tenido, desde una gripe, un cuadro de enterocolitis, sumado a que lo tuvo un cierto tiempo en reposo, y seguramente que son pacientes que tienen otros factores de riesgo en la mochila, pero si vos rascás sobre la superficie de esas teóricas trombosis que no tenían ninguna causa para tenerla, empezás a encontrar cosas. Si a esto le sumás que llevamos no sé cuántos días ya, la mayoría de la gente que no sale a trabajar no tiene mansiones donde está todo el día caminando grandes distancias, la gente está quieta, es invierno, se hidrata poco, entonces empiezan a aparecer otros factores que se suman. Y vos a la persona, por ejemplo, que le dieron el hisopado positivo y lo mandaron a aislarse en su casa, pero en su casa vivía su familia. Entonces, ese señor estuvo aislado a lo mejor en una habitación de 3x3. ¿Cuánto se movió? ¿A qué reposo estuvo expuesto? Y entonces, además del COVID, ¿cuáles de los otros factores son los que están interviniendo en que los que están en la casa tengan más riesgo de trombosis? Ahí no tengo la respuesta. Tengo un poquitito ahí, me juego más con darle un poquito más de prolongada a los que tienen mucho factor de riesgo y salen de la internación. Pero a los que están en la casa hay que evaluar, me parece un poco más, es muy difícil dar una regla general. Démosle parina a todos los que están en la casa. Porque me parece que ahí intervienen más factores que solo el COVID. Muy clara, muchas gracias. Bueno, Hernando, la última pregunta, en virtud del tiempo, preguntan si crees que la microtrombosis pulmonar tiene que ver con el hallazgo de la hipertensión pulmonar
que es frecuente a través de la evaluación del ecocardiograma? No sé, no sé, la verdad que no lo sé. Esto es algo que no está determinado, podría especular, pero sería guitarreo, porque una cosa es la microtrombosis, otra cosa es la embolia de pulmón, y en realidad la microtrombosis es un marcador de la injuria pulmonar, y seguramente hay una correlación entre la magnitud de la microtrombosis, la injuria pulmonar, la hipoxemia, y por lo tanto los factores que tienden a provocar hipertensión pulmonar. Pero esto no necesariamente podemos tomarlo como una expresión de la causa de la hipertensión pulmonar. La verdad que esto no está determinado. Esto no está determinado. E insisto, y tampoco está determinado si el tratamiento de esta microtrombosis pulmonar con anticoagulantes es bueno o deleterio. Pero ¿cómo interpretarías un paciente que lleva una hipoxia prolongada, que se hace un ecocardiograma y se ve hipertensión pulmonar, algún fallo ventricular derecho, y no se lo puede llevar al angio-TC? ¿Qué haría? Es embromado. Mira, esta es una situación no infrecuente. Yo primero, en general, te digo, cuando alguien quiere anticoagular un paciente a los cardiólogos por las manifestaciones ecocardiográficas, a mí me pone asesino. Porque en realidad todas las manifestaciones ecocardiográficas de una embolia de pulmón las puede tener un paciente con distrés respiratorio ventilado con altos niveles de PIB. Yo creo que en el caso del paciente intrasladable, bueno, hay que jugar con lo empírico, los criterios clínicos, ver el dímero D, qué sé yo. Si tienes ecocardiograma y el dímero D es muy alto y uno tiene sospecha clínica, y bueno, ahí te tenés que jugar. ¿Qué vas a hacer? Si no lo puedes trasladar a hacer un angiotac. Yo creo que es válido ahí hacer el ecodoppler, No sé porque si... la verdad es que la gran mayoría tienen trombosis venosa profunda, esos pacientes. Vos sabés, yo estoy cansado de pacientes que no tienen trombosis venosa profunda y tienen angiotac. Tienen embolia de pulmón. Sí, no, eso sería lo más fácil, que el Doppler de miembros inferiores fuera positivo, pero lamentablemente eso en muchos casos no ayuda. Todos los días se nos presentan situaciones como la que vos planteás, Cristina, y uno ahí tiene que jugar de empírico, que se va a hacer, así es la vida. Bueno, nos pasamos un poquito del tiempo, pero valió la pena, ¿verdad? No planeábamos un pro-contra, pero bueno, nos salió así. Bueno, no sé, doctora, ¿quiere agregar algo? No, la verdad que contenta, no, me quedé muy contenta, no tengo más nada para agregar. No me parece que tampoco sea tan un pro-contra, me parece que hay algunos puntos de coincidencia y otros que no sabemos. No, era una broma nada más, para poner humor a esta situación No, que está bien. es complicada. La pasamos lindo. Hubieran hecho falta unos mates, pero así No se se puede. ¿Pero Rosa, alguna cosa final? No, creo que cada una de las dos exposiciones fueron excelentes, algunas arrojando algo de conocimiento sobre esto y otro con las dudas de siempre, pero creo que las dos miradas son terriblemente importantes, ¿no? La mirada del hematólogo y la mirada del intensivista, porque bueno, a veces es muy difícil. En estos pacientes, la verdad que en estos pacientes críticos, con ventilación mecánica, con COVID o sin COVID, siempre está el TEP como uno de los diagnósticos diferenciales cuando el paciente sigue hipoxémico, no responde, siempre está ese diagnóstico y a veces suele ser muy difícil poder hacer el diagnóstico concreto, ¿no? Porque son pacientes que no se pueden trasladar, muy difícil de hacer
Y creo que más allá de que es cierto que puede haber algunas situaciones donde no se coincide, pero me parece que tratar de hacer mucho más ecodoppler a la cabecera, o sea, al lado de la cama del paciente, porque por ahí es una práctica que la podemos tener más a mano. Seguro. Bueno, muy buena observación. Bueno, para cerrar, les agradecemos la presencia. Buenas noches, Muchas gracias a todos. Buenas noches. Muchas gracias. Adiós.